Nosotras somos Álvaro y Ari, estamos implicadas en un ayuntamiento y lo primero que queríamos era daros las gracias por venir justo antes de un puente un viernes a las 5 de la tarde a un centro cívico que casi nadie conoce. Pero bueno, ha estado bien porque así hemos disfrutado de un nuevo espacio que también podemos usar, todas y todos. También agradecer a las personas que han firmado el manifiesto ya o que se sienten con el espíritu, cuando lo han leído han pensado que el espíritu de su manera de entender la sociedad, el cambio social, etcétera, confluye con lo que habíamos escrito. Dar las gracias a las compas y a los compas que han hecho posible al final llegar hasta aquí, porque no ha sido tan fácil empezar un camino desde cero y echar a rodar. Y para que veáis un poco más o menos cómo lo hemos pensado hacer, la idea es que ahora durante 30 minutos nosotros vamos a tratar de responder a 3 preguntas, ¿no? El por qué de ayuntamientos, el para qué y el cómo, ¿no? Que ya tenemos algunas nociones. Para ello no vamos a tardar más de 30 minutos, esperamos, para que no sea muy largo esto. Y luego abriremos foro, ¿no? para comentar y que también nos hagáis una devolución de lo que ha ido surgiendo a la medida que nos presentábamos. Y ya está. Ok. Bueno, buenas tardes. Supongo que los que estáis aquí más o menos habéis visto qué propuesta y apuesta estamos intentando poner en marcha. Ayuntamientos Granada, una apuesta municipalista desde los movimientos sociales, que la idea con la que hemos empezado este camino es intentar poner en marcha una ola de participación ciudadana en las diferentes asociaciones de vecinas y vecinos de la ciudad, con la intención de crear espacios de confluencia social en las asociaciones de vecinos y contrapeso ciudadano al Ayuntamiento de Granada y al ejercicio político en el Ayuntamiento de Granada. Obviamente, como podéis imaginar, lo que es una apuesta municipalista desde los movimientos sociales es fundamentalmente una apuesta democrática, ¿no? Una apuesta que tiene el concepto de democracia como eje fundamental. Todas y todos sabemos que Esto se va a acabar cayendo, ya verás. Todas sabemos que el concepto de democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Lo que muchas veces se olvida es que este pueblo, en el sentido originario, era sinónimo a las palabras de aldea, ¿no? A la aldea, a la pedanía, a la ciudad, de tal forma que la democracia como gobierno del pueblo era el gobierno de los habitantes de esas aldeas, de esas ciudades, es decir, el gobierno de la ciudadanía, de las vecinas y vecinos de los barrios y distritos de una ciudad. En este sentido, primero lo que en una de las ideas centrales que ha puesto en marcha Ayuntamiento nos preguntábamos qué era esa cosa llamada pueblo, ¿no? Porque, permitidme una licencia poética o metafórica, se puede entender que un pueblo, pues un conjunto de ladrillos puestos encima uno de otro que dan lugar a viviendas, hospitales y escuelas, ¿no? Y a plazas, a parques, a espacios públicos, a centros cívicos, ayuntamientos, bibliotecas, un conjunto de ladrillos al fin y al cabo que se pueden construir, que se pueden llevar adelante desde el gobierno, desde el Parlamento y desde los partidos políticos. Y que llevar y construir estas escuelas, hospitales y centros cívicos y viviendas ayuda a hacer pueblo, a construir ciudadanía, ¿no? Y sin duda incluso se podría llevar adelante desde el gobierno, desde el Parlamento, desde los partidos políticos, sin ninguna participación ciudadana. No sería muy recomendable que así fuera, pero podría construirse un pueblo concebido de esta forma, solo concebido de esta forma, desde arriba, ¿no? Diciéndolo. Sin embargo, un pueblo no solo es un conjunto de ladrillos que puestos uno encima de otros dan lugar a estas viviendas, escuelas y hospitales, sino que es también esa red de relaciones sociales que construyen las vecinas y vecinos de una ciudad en un momento determinado, ese entramado, ¿no? De solidaridades y apoyos mutuos que permiten la convivencia cívica en una ciudad
e impiden que surjan en los momentos más difíciles los discursos de intransigentes y excluyentes en la ciudadanía, es decir, ese miedo al otro, ese rechazo a lo diferente. Al fin y al cabo, que un pueblo es esa red de relaciones sociales que impide el nacimiento o la emergencia de la guerra de todos contra todos, ¿no? Y ese pueblo sí que no se puede construir desde el gobierno, ni desde el parlamento, ni desde los partidos. Es decir, sin duda, como he dicho antes, puede ayudarse a que sí sea con la construcción de escuelas, de hospitales, de servicios públicos, de espacios cívicos, de bibliotecas, pero esa dimensión social del pueblo como red de relaciones sociales entre vecinas y vecinos solo la puede hacer el pueblo mismo. Es decir, es el pueblo mismo el que es capaz de desarrollar esas relaciones sociales, esa trama de encuentros que posibilita la convivencia cívica entre todas y todos, ¿no? Y esta dimensión social del pueblo toma especial relevancia en los momentos de crisis social, es decir, precisamente en los momentos en los que hay un mayor sufrimiento entre las clases trabajadoras y las clases medias y trabajadoras de una sociedad determinada, es decir, en los momentos en los que es posible que las relaciones sociales o esa trama de solidaridades entre vecinas y vecinos se resquebraje, se ponga en peligro, es precisamente esa dimensión social del pueblo y autónoma del pueblo la que tiene más importante. Es en ese momento en el que las movilizaciones sociales, las movilizaciones ciudadanas toman un papel protagonista a la hora de hacer de frente a esa posibilidad de ruptura social y a esa posibilidad de emergencia de discursos intransigentes y excluyentes, ¿no? Un tema así planteado lo hemos vivido en los últimos 5 o 7 años en este país, ¿no? Con lo que supuso el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la explosión de la movilización ciudadana, fundamentalmente a partir de los indignados y las indignadas. La burbuja inmobiliaria no fue una cuestión anecdótica en lo que ha sido la historia reciente de España, fue un elemento fundamental a la hora de consolidar la transición democrática desde el régimen fascista de Franco y fue un elemento fundamental desde finales de los 80 y principios de los 90. Es cierto que desde que se empezó a poner en marcha la transición democrática a principios de los 80 llegaron los pilares, empezaron en España a sentarse lo que fueron los pilares fundamentales del estado de bienestar, con la llegada de la sanidad pública y universal, de la escuela gratuita, de las grandes infraestructuras, de los servicios públicos, etcétera. Pero todos estos pilares del estado de bienestar a España llegaban de una forma tardía, ¿no? Tardía porque realmente la época de la edad de oro del estado de bienestar en lo que fueron los países, en lo que son los países centrales de Europa, fue realmente los años 50, los años 60, incluso principios de los años 70. Pero España está viviendo una dictadura, la dictadura de Franco, y justo cuando sale a esa dictadura es cuando empiezan a llegar esos pilares fundamentales del estado de bienestar en lo que sería el primer gobierno socialista. Y sin embargo llega de forma tardía, como digo, porque precisamente en los años 80 cuando esa cosa que venimos a llamar como neoliberalismo ya estaba empezando a ganar terreno en los países centrales a nivel mundial. Ya véase a la señora Thatcher en Inglaterra, a Reagan en Estados Unidos, y estaba desde los años 80 empezando a plantear cuáles iban a ser sus formas de funcionamiento en los diferentes países, sobre todo en los países periféricos o semiperiféricos dentro de la globalización. Y si habían llegado las instituciones centrales del estado de bienestar o estaban empezando a llegar en los años 80, ya desde finales de los años 80 y principios de los 90 ciertas élites políticas y económicas europeas, fundamentalmente de Alemania e Inglaterra, empezaron a planificar con la convergencia de élites políticas y económicas españolas la posibilidad de empezar a organizar todo el entramado legal, político y económico que iba a permitir la construcción de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Un elemento imprescindible, lo que estaba diciendo anteriormente, para la estabilización de la transición democrática, en el sentido que iba a convertirse en el motor de la economía española
pegándole un pelotazo al sistema productivo, al sistema de consumo, incluso al empleo, y por lo tanto siendo una herramienta de legitimación política para las élites políticas del sistema democrático fundamental. Sin embargo, pues la burbuja empezó a tener ciertos problemas en su funcionamiento, y a partir de la crisis de Estados Unidos en el finales de 2007-2008, la burbuja pinchó y no es una cuestión de meternos en detenimiento, y se demostró ser un mecanismo de estas élites europeas en coalición con ciertas élites españolas de despojar y saquear a las clases medias y trabajadoras españolas, ¿no? La burbuja pincha, y todo este motor económico y mecanismo de legitimación que se había construido alrededor de ella para estabilizar la transición democrática se viene abajo. El paro aumenta, el sistema productivo entra en crisis, el consumo de las clases medias y trabajadoras desciende, miles de familias desahuciadas de sus viviendas, y una crisis de legitimación del sistema político como no se había vivido, incluso como no se esperaba 10 años antes. Y es en este momento social, en este momento tan importante, en el que las clases medias y trabajadoras están teniendo un nivel de sufrimiento, de precariedad de sus condiciones de vida, de desahucio, de paro, como he dicho antes, en este momento es cuando esta red de relaciones sociales y esta trama de convivencia cívica entre las vecinas y vecinos se puede poner en peligro, y es en el que es más importante esa dimensión social del pueblo, es decir, esas movilizaciones de las clases trabajadoras y medias para evitar que la crisis social tenga sus consecuencias más perniciosas, que son la emergencia de discursos excluyentes y intransigentes, y por lo tanto la ruptura de la solidaridad y el apoyo. Y es en ese momento más necesario cuando surgen las movilizaciones, ya no solo del 15M y de las indignadas e indignados en las plazas, sino todas las movilizaciones que tuvieron lugar alrededor de ellas, tales como las mareas, como las plataformas de afectados a la hipoteca, estos desahucios, y todo la red de territoriales y digitales que fueron creando las indignadas e indignados para hacerle frente a ese peligro. Porque más allá de los posicionamientos políticos, ideológicos, partidistas que se puedan tener en un momento determinado, la importancia social del 15M seguramente fue esa, ¿no? Incluso más allá de si se han superado las etiquetas de la izquierda y la derecha, o de si se han creado nuevos significantes, etcétera, la importancia es que en un momento en el que en el resto de Europa la crisis social estaba siendo aprovechada por fuerzas neofascistas, por fuerzas totalitarias, por fuerzas sociales con un discurso intransigente hacia el otro, hacia los homosexuales, hacia los migrantes, etcétera, en ese momento las indignadas e indignados, con esa ocupación del espacio público y esa creación de redes asamblearias en los barrios y pueblos, consiguen, como yo me gusta decir a veces un poco groseramente, poner la solidaridad de moda, ¿no? Es decir, lo que han sido incluso discursos excluyentes que 10 años antes estaban tomando la calle en este país, relativo a el efecto llamada con los migrantes, relativo a las grandes movilizaciones que había contra las bodas homosexuales o contra el derecho a las mujeres a decidir en relación a su embarazo, etcétera. Esas movilizaciones sociales se sacan de la calle y se ocupa la calle con esos procesos de solidaridad, de lucha por los servicios sociales, de apoyo a los migrantes, de apoyo a esa red de solidaridad y convivencia cívica que se estaba poniendo en peligro. Ahora bien, una vez sucedido todo eso, ya han pasado muchas cosas desde entonces, y sin embargo la crisis social que se vivió con el estallido de la burbuja inmobiliaria, concretamente en España, y que tuvo otras razones en el resto de los países, la crisis social, en lo que respecta a España y a los pueblos del sur de Europa, ha llegado para quedarse. Es decir, no ha sido solo una coyuntura vinculada al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, sino más bien su manifestación más radical. Es decir, la preparación de la burbuja inmobiliaria desde finales de los 80 y principios de los 90
fue una manifestación de que realmente el proyecto de Europa estaba dividido en una Europa de dos velocidades desde un principio. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria puso eso, manifestó eso de forma radical, e incluso esta crisis que estamos viviendo los pueblos del sur de Europa y España en concreto es expresión de una crisis de gobernanza global, concretamente una crisis del gobierno de los Estados Unidos y también de Europa, y una crisis que sufren las regiones periféricas de esos espacios que en su momento estaban gobernando el mundo. Véase Europa, esta crisis del proyecto europeo y esta manifestación de una Europa de las dos velocidades no va a ser algo coyuntural, es decir, lo que son los llamados cerdos, como nos llamaban ciertas élites alemanas, los PIGS, Portugal, que es un acrónimo en inglés, Portugal, Italia, Grecia y España, hemos sido convertidos en esos cerdos de Europa y vamos a seguir siendo los cerdos de Europa en las próximas generaciones. Una situación estructural que ha llegado para quedarse, más allá de que puedan estabilizarse ciertas problemáticas coyunturales. Lo que ha pasado en el año 2008 es una situación que nos va a acompañar a las próximas generaciones de una forma cruda. Y por lo tanto, si la crisis social ha llegado para quedarse, y si esa crisis va a seguir haciéndonos vivir ese peligro de la emergencia de discursos xenófobos, intransigentes, homófobos y excluyentes, como está el Frente Nacional en Francia, como está el UKIP en Inglaterra, como está Pegida en Alemania, o los neofascistas de Amanecer Dorado en Grecia. Si esa crisis social sigue estando cual espada de Damocles encima de la sociedad española, es necesario que la movilización social siga estando ahí para evitar ese surgimiento de esas fuerzas intransigentes y excluyentes que está habiendo en Europa. Y si esa movilización social en el año 2008 ya se puso en marcha de forma más llamativa y pública a partir del 15M y de todos los acontecimientos que tuvieron lugar con las mareas, estos desahucios, etcétera, es necesario pensar de qué forma podemos reactivar la movilización social y ciudadana para hacerle frente a esas consecuencias perniciosas de la crisis. Y sin duda, poniendo encima de la mesa la necesidad de hacerlo desde la sociedad civil, la necesidad de hacerlo desde la política local, tal y como se puso en su momento en marcha, estableciendo esas redes de asambleas de barrios y pueblos en los diferentes lugares del territorio español, y introduciéndole quizás unas variables que en ese momento a muchas y muchos de los que participamos se nos escaparon. En primer lugar, hacer más visible, más público y notoria la necesidad de levantar la bandera de la participación y la movilización ciudadana, ¿no? Parece que muchas veces las movilizaciones ciudadanas tienen lugar para que se produzcan otro tipo de acontecimientos, ¿no? Ya sea en el gobierno, en el parlamento, en los partidos o en los medios de comunicación, y que no tienen una singularidad en sí misma, una lógica en sí misma. Y sería necesario que las movilizaciones sociales que se pongan en marcha, porque se van a volver a poner en marcha, porque sí o sí la batalla de la calle, mientras que haya crisis social, va a estar jugándose. Sería importante que esas movilizaciones sociales levantaran de una forma pública y notoria, visual, a través de una organización social reconocible, la bandera de la participación ciudadana, es decir, su importancia histórica en el momento que estamos viviendo en este país, ¿no? Y por otro lado, sería también importante ver de qué forma, qué mecanismos y de qué herramientas nos dotamos para conseguir que esas movilizaciones logren conseguir no solo estabilidad, sino estructurarse de alguna forma en los diferentes territorios. Es decir, intentar que las movilizaciones sociales superen esa fugacidad que tuvo lugar, por ejemplo, en el 15M, que fue un acontecimiento de 2 meses, dio un golpetazo en la mesa a la hora de llevar los valores de la solidaridad y al apoyo mutuo a todas las esquinas de los pueblos y ciudades de este país, pero intentar lograr superar esa fugacidad y ver de qué forma se pueden crear instituciones sociales al servicio de la ciudadanía, para que el proyecto de evitar el surgimiento de estos discursos intransigentes y excluyentes cuaje de una forma relativamente estable y logre crear referentes.
En este último sentido, y voy acabando y dando lugar a Ari, en este último sentido es cuando hemos pensado que esta necesidad de que los movimientos y las movilizaciones ciudadanas crean instituciones sociales que sean referentes de una forma estable, permanente, y logren estructurar a los diferentes sectores de la sociedad civil y los movimientos sociales, hemos visto la necesidad de aprovechar alguna suerte de lugar común en la sociedad, ¿no? Alguna suerte de resquicio institucional que permita llevar adelante esas lógicas de participación ciudadana que tienen los movimientos sociales y que muchas veces no son compatibles con otras formas de operar políticamente. Y de ahí la apuesta de las tradicionales asociaciones de vecinas y vecinos, y concretamente de las asociaciones de vecinas y vecinos en la ciudad de Granada. Vale, pues muchas gracias, Álvaro. Yo voy a ser un poco más escueta, pero quería rescatar esta última idea para engarzar con lo que voy a contar a continuación, porque pensar las asociaciones de vecinos como resquicios institucionales que cuentan con cierta estabilidad y reconocimiento es importante. Es decir, los movimientos sociales se han organizado en función de las luchas concretas que llevaban a cabo. Hemos visto, por un lado, que no cuajaron las asambleas de barrio tras el 15N, que eso se fue un poco deteriorando, y por otro lado que muchas veces los movimientos sociales no pueden llegar a canalizar esa singularidad de participación a través de la movilización. Pensamos que las asociaciones de vecinos son también gobierno de todas y todos, están estructuradas en función de los barrios donde hacemos cotidiana, ¿no?, nuestra vida diaria, tienen intereses compartidos con muchas de las luchas que los movimientos sociales llevan a cabo y que son un marco de oportunidad para hacer efectivo la participación democrática del gobierno del pueblo con el que comenzaba Álvaro. Por supuesto, esto pasaría por aunar ambas luchas, las que vienen de los movimientos sociales y las que ya se están llevando a cabo en los barrios, ¿no?, incluyendo algunas movilizaciones que ya se organizan en torno a los barrios, pues por destacar hoy aquí Marea Amarilla, Zaidín Joven, ¿no? Son agrupaciones que están localizadas en el barrio y al mismo tiempo están haciendo un trabajo comunitario. Pero además también pensamos que las propias asociaciones de vecinos pueden revitalizarse a través de esta experiencia, es decir, que es como un camino de ida y vuelta, ¿no? Porque por un lado podemos ahondar en la propia democracia, es decir, empezando a participar, empezando a gobernarnos, empezando a tomar decisiones sobre lo que nos interesa en función de los barrios, pero además llenándolas de contenido para que esa institución cuente con recursos, cuente con competencias que hagan efectivo su ejercicio, ¿no? Y luego esto lo podemos discutir un poco más, hasta el punto de que la federación de las asociaciones de vecinos se conviertan en un verdadero contrapeso ciudadano al ayuntamiento. Porque pensamos que nuestra ciudad necesita organizar y estructurar los movimientos sociales en torno a un espacio de confluencia que sea estable y efectivo. Y están las asociaciones desde la transición demostrándonos su estabilidad para mantenerse a lo largo del tiempo y más allá de los gobiernos específicos. Y por eso Ayuntamiento de Granada es una apuesta por revitalizar y ahondar la democracia mediante la articulación de un vecindario que sea activo, que sea crítico, que esté movilizado, que tenga capacidad para incidir y decidir en los asuntos de su ciudad. Y también pensamos que esto al menos debería de contar con 3 ejes. 1, los recursos y competencias propios. 2, que genere espacios de confluencia. Y 3, para llevar a cabo ese contrapeso ciudadano. ¿Cómo hemos pensado que podría llevarse esto a cabo? Bueno, hemos empezado a indagar un poco y a idear cómo podría ser este proceso, entonces de ahí que lanzáramos el manifiesto. El manifiesto era un poco la idea de tantear, ¿no?, de sondear cómo era recibido, cómo lo percibía la gente, si compartían el espíritu y la letra, ¿no?, como os hemos hecho llegar a quienes ya lo habéis firmado. En segundo lugar, quienes compartíamos un interés y un compromiso que iba más allá, pensamos que una buena idea para acercarnos ya a las asociaciones de vecinos era, bueno, llevando a cabo estas jornadas, ¿no?, que hemos denominado observaciones metropolitanas, construyendo un programa de acción vecinal y que, digamos, de alguna manera comienza hoy con la presentación, pero que se va a concretar mucho más en las 3 próximas sesiones, que van a ser los viernes consecutivos del mes de noviembre, y que comienza junto a la asociación de Bajo Albaicín en el Carmen de la Victoria, donde vamos a ver un poco más cómo estamos pensando y articulando la democracia, y que vamos a contar con Luis Romero, con Juan Manuel Barrio Rozúa y con Juan Rodríguez Medina.
Después, la semana del el viernes 11 de noviembre, estaremos en el Centro Cívico de La Chana para hablar sobre economía social y solidaria y medio natural. Y el último viernes, el 18 de noviembre, estaremos en el Zaidín, en el Centro Cívico del Zaidín, donde estaremos hablando sobre derechos sociales, ¿no? Entonces queríamos, aunque tenéis el programa de mano, queríamos dejar constancia de esto, de que esta es una de las formas en las que nosotros queremos empezar a caminar junto con las asociaciones, acercar a gente que ya viene trabajando desde los movimientos sociales, la universidad, etcétera, por encuadrar estas propuestas municipalistas y estas críticas o posibles críticas a cosas a mejorar en la ciudad de Granada. Y porque además pues, esto nos va a llevar a un tercer lugar, que va a ser construir un programa de acción vecinal, ¿no? La posibilidad de mapear la situación general de nuestra ciudad y articular actuaciones desde las asociaciones de vecinos que han querido sostenerlas, ¿no? Y en ese sentido damos las gracias a las 3 asociaciones que ya se han prestado, ¿no? O se han ofrecido a caminar junto a nosotros. Otro modo de hacer estos ajuntamientos es lo que hemos llamado Operación 23.1, que no sabemos si os sugiere algo, el 23.1. Bueno, lo voy a desgranar un poco. Nosotros buscábamos, como hemos dicho, a las asociaciones de vecinos en tanto que son instituciones ya, ¿no? Pero instituciones con las que los movimientos sociales también nos sentimos relativamente cómodos porque son lugares de participación ciudadana. Son lugares que nos podemos construir horizontalmente, participar en el proceso de decisiones, hablar sobre nuestras propias vidas, los barrios en los que vivimos, las cosas que nos afectan, cosas que compartimos, de necesidades, entender hacia dónde queremos caminar. Entonces quisimos buscar aquellas legislaciones, ¿no? Que ya están ahí, que también nos servirían para buscar este soporte. Y encontramos al menos 3 referencias que han dado lugar a esta Operación 23.1. En primer lugar, la Carta Europea de Autonomía Local, que ratificó el Consejo de Europa en 1985 y que en España entró en vigor en 1989, donde se reconoce que la ciudad es uno de los principales lugares para el ejercicio de la democracia. ¿Por qué? Pues porque los servicios están descentralizados, tienen cercanía y proximidad, la gente tiene mucha más agencia para participar en aquellos temas que directamente les afectan, y porque además es un sitio donde se pueden hacer competencias efectivas. Yo puedo participar, no tengo que ir a Madrid, no tengo que ir a Estrasburgo, no, es mi propia ciudad donde yo tengo un marco de acción real. Además, la Carta Europea de Autonomía Local favorecía el fortalecimiento de la autonomía, hasta el punto de que reconocía a las ciudadanas y a los ciudadanos que habitamos una ciudad como competentes para efectuar esos cambios políticos. En segundo lugar, nos hemos acercado al Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, que dice lo siguiente: en la regla del artículo 23.1, Operación 23.1, fomentar la vida asociativa en barrios y distritos, garantizando la convivencia solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de iniciativas ciudadanas sobre los asuntos públicos con derecho a la intervención directa o a través de sus representantes. Es decir, el propio reglamento reconoce nuestra capacidad para intervenir directamente. Lo que pasa es que luego no hemos encontrado muchos mecanismos para de hecho llevarlo a cabo. Entonces en eso sería en lo que tendríamos que seguir trabajando. Y por último nos acercamos a qué es el 23.1. El 23.1 es el artículo de la Constitución española que dice lo siguiente: los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por representación. Y esta representación tiene que ser siempre libremente elegida por sufragio universal. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos pensado que la Operación 23.1 es un plan de acción que pasa por mapear la sociedad, en concreto mapear nuestra ciudad. ¿Cómo? Pues poner a dialogar movimientos sociales con asociaciones de vecinos, empezar a caminar junto a las asociaciones de vecinos conociendo cómo funcionan, ahondando en su propia democracia, es decir, todos podemos revitalizarnos, todos podemos seguir aprendiendo y construyendo cómo hacer una participación más directa y que gestione bien la confluencia. Al mismo tiempo, municipalizar las luchas sociales, es decir, acercarlas a los barrios, hacerlas reales, ¿no? Que los movimientos sociales no sean del centro y en la periferia no se trabaje, sino que también ahondemos, ¿no?, en esa forma de llegar a los barrios y distritos. Como sabemos que ya existen esos espacios de confluencia de movimientos sociales aterrizados en los barrios sociales, aprender también de ellos, cómo han sobrevivido, ¿no?
como movimientos sociales a su confluencia en barrios. Y por último, acercándonos a la Junta de Distrito y a la Federación de Asociaciones de Vecinos. ¿Por qué? Porque pensamos que ese sería el mayor contrapeso ciudadano. La federación, que gestiona todas las asociaciones de vecinos y vecinas en confluencia con los movimientos sociales, podrían constituir ese, digamos, cuerpo social, ¿no?, que pueda hacer efectivo sus reivindicaciones, sus necesidades y sus derechos, y que tiene tanta legitimidad y entidad como el propio ayuntamiento. Y ya está. En fin. Sí.